Nuevo bloque en Entre Líneas y nos vamos a meter a hablar de economía y de la baja de la inflación y los desafíos que esto genera para el gobierno, ¿no? Sí, las reformas que le obliga a hacer la baja de inflación, los nuevos problemas o los nuevos desafíos que establece una economía más estable, con menos incremento de precios, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que hacer, según Osvaldo Giordano, el gobierno de Milei para que la economía despegue y no quede en un estancamiento? Giordano, que recordemos, formó parte del gobierno de Javier Milei, fue titular de ANSES brevemente, y que ahora hace un diagnóstico de lo que necesita el gobierno para impulsar la economía y que sea competitiva a nivel internacional. Escuchamos lo que nos decía Osvaldo Giordano. Efectivamente, un poco el tema de tapa de novedades económicas, la revista que todos los meses publica el Gerald de la Fundación Mediterránea, en la cual abordamos distintos temas con distintas perspectivas, pero el eje central es ese, ¿no? Esta paradoja de que le está yendo bien al gobierno en su plan de estabilización. Es probable que en los próximos días ya estemos en una inflación del 1 y pico y seguramente seguirá bajando, pero todo el énfasis y el éxito que ha puesto el gobierno en bajar la inflación acelera otras cosas y es la que vos señalás. Es como una marea que baja y que empieza a ser explícito un montón de problemas que ha ido acumulando la Argentina, algunos dentro de las empresas, ¿no? Las empresas que se habían adaptado a vivir con inflación y eso hacía tolerable o incluso necesario tener prácticas muy ineficientes y que ahora se encuentran con que tienen que cambiar porque de lo contrario son poco competitivas. Y de puertas afuera en las empresas, la cantidad de malas políticas públicas que envuelve y condiciona el desenvolvimiento de las empresas. Desde impuestos, legislación laboral, falta de infraestructura, falta de servicios, burocracia, etcétera. La suma de todo eso hace que, por un lado, no festejemos que la inflación baja, pero por otro lado aumenta la preocupación de que cada vez es más difícil exportar o competir con los productos importados. ¿Por qué es cada vez más difícil, Osvaldo? Precisamente por eso que evaluaba usted, por una serie de reformas que van o que están pendientes hacia adelante y son más difíciles de implementar que algunos cambios que aplicó el gobierno que por ahí eran más fáciles, más ejecutivos. Lo que pasa es, claro, en la medida en que baja la inflación y el tipo de cambio se va apreciando, que forma parte, ¿no?, de la misma estrategia, es decir, una baja de la inflación sustentada como eje principal en el equilibrio fiscal, pero también en una apreciación cambiaria bastante rápida, te pone al descubierto un montón de problemas, como decía antes, algunos dentro de las propias empresas que van a tener que cambiar si quieren subsistir, pero también te hace explícito cosas que antes pasaban desapercibidas. Por ejemplo, bueno, tener muy malos impuestos, tener ingreso bruto, impuesto al cheque o tasa municipal, o el enorme costo de logística que tiene la Argentina, o una legislación laboral que afecta mucho la productividad del trabajo. Bueno, son todas cosas que se van sumando y que al final del día es lo que hace que cuando queremos exportar, se te hace muy difícil, cuesta arriba, porque quienes producen afuera no tienen todas esas restricciones que tiene quien tiene que producir en la Argentina, y lo mismo quien quiere vender en la Argentina y enfrenta productos importados que, por ejemplo, no tienen adentro todos estos impuestos o tienen una legislación menos, que condiciona menos la productividad o un estado menos burocrático y por lo tanto que le cuesta menos lidiar con él. Eso ni el anterior, esto viene de larga data, pero en el actual contexto y en la medida en que va tan rápido, ¿no?, el proceso de estabilización, se hace mucho más visible y más urgente abordar las reformas estructurales. Osvaldo, había muchos que imaginaban que tal vez estas reformas estructurales el gobierno las iba a encarar con otro músculo legislativo esperable después de octubre, pero los tiempos se aceleraron, ¿son necesarios encararlos antes, por lo menos alguna de esas reformas? Mira, el gobierno está haciendo reformas, pero Sturzenegger en su tweet prácticamente todos los días habla de Sí. algo y muy notable y muy obvio, ¿no?, de la importancia de cambiar, pero son todas reformas más bien periféricas, es decir, no van a la médula de los cambios que necesita la producción argentina. En ese sentido, sí está bastante instalado en el discurso, no solo del gobierno, sino de distintos actores, y bueno, no, el gobierno hoy
no tiene capacidad política para avanzar, por ejemplo, una reforma tributaria o el régimen de coparticipación o la legislación laboral o la reforma del sistema previsional, tenemos que esperar a octubre que haya elecciones, que se renueve el Congreso y a partir de ahí esperar, digamos, un contexto político más favorable. Nosotros somos medio críticos, digamos, de esa lectura, primero por lo que vos señalás, ¿no? Porque los problemas están hoy y si vamos tan rápido en la estabilización, no podemos esperar a octubre, que quien dice octubre prácticamente dice el año que viene, porque el Congreso se renueva en diciembre y ya entra el receso y demás. Pero segundo, porque no va a cambiar tanto los actores principales. En el Congreso se renueva mitad de diputados y un tercio de senadores, de manera que el gobierno va a seguir necesitando acordar con parte de la oposición para sacar una ley. Y mentira esto de que con el cambio, con un triunfo, el Congreso se va a convertir en algo tan simple de que simplemente vos mandás un proyecto de ley y vuelve firmado, sino que va a requerir algún grado de negociación, ¿no? Obviamente que va a ser un poco más fácil porque va a tener más legisladores, pero no va a ser un mero trámite, va a tener que negociar. Pero lo más importante es que si uno evalúa las reformas, por ejemplo, hay una buena agenda de reformas en la agenda de mayo. Ahí está listado los principales cambios que necesita la Argentina, que necesitan los sectores productivos. Uno encuentra ahí que el 90% de los cambios requieren de una u otra manera acuerdos con las provincias. Algunos acuerdos decisivos, porque depende todo de la provincia, sin la provincia no se puede hacer, y en otros de colaboración. Y en octubre, digamos, octubre o este año se renuevan solo dos gobernadores. El resto de los gobernadores van a hacer lo mismo, es decir, que el gobierno nacional va a tener que negociar con los mismos actores hasta el final de su mandato, que son los actuales gobernadores, las principales reformas. De allí que creo que esto de esperar a octubre, tanto por una cuestión fáctica, que la necesidad de competitividad están ahora, como una cuestión política, no me parece un buen argumento. Yo creo que hay que arrancar ya, y máximo tratándose de reformas tan complejas, ¿no? Que requieren tanto trabajo técnico, de discusión, de diálogo, de evaluar alternativas. Me parece un error decir, bueno, este año lo demos por perdido y arrancamos el año próximo. Bueno, está esta cuestión de las necesidades de reformas para que Argentina exporte y no quede afuera de la competitividad. Pero por el otro, hacia adentro, el mercado interno también está teniendo inconvenientes, ¿no? Porque esta recuperación del poder adquisitivo, del consumo, está mostrando o está tomándose más tiempo del que se esperaba para recuperarse. La recaudación cae, lo que muestra también que la actividad no se recupera. Ese es otro gran asunto pendiente del gobierno. Mira, es lo mismo. Nosotros lo que observamos es que pasó, en cierta medida, lo que había dicho el gobierno, ¿no? De que íbamos a pasar, luego de que asumió, bueno, hizo una gran devaluación, un gran ajuste fiscal, unos meses muy duros, los primeros meses del año pasado, y a partir más o menos de abril, mediados del año pasado, una recuperación que fue bastante rápida. Si fue, ¿se acuerdan que estaba la discusión si era B corta o era algo más suave? Fue bastante rápida. Y ya en marzo, prácticamente, tanto en materia de ingresos, salarios, estoy hablando de jubilaciones, como de niveles de producción en promedio, después podemos discutir un poco más que el promedio esconde mucha dispersión entre sectores, en general la recuperación se hizo y se hizo rápido. El tema es que, bueno, una cosa es recuperar y otra es muy distinta es crecer. Recuperar es relativamente fácil porque, bueno, es volver al punto de partida, a lo que teníamos en el año 2023, pero ya superar esa barrera, ¿no? De, bueno, ya recuperamos lo perdido, ahora empezar a crecer ya pasa a ser otro tipo de desafío y nuevamente caemos en lo mismo, ¿no? La Argentina que con estas condiciones, con estos impuestos, con esta legislación laboral, con esta falta de infraestructura, con estas regulaciones y burocracia, cuesta mucho crecer, cuesta mucho que sea atractivo para la inversión, cuesta mucho generar empleo. Entonces, va lo mismo, ¿no? Si queremos que esta recuperación, llamémosle reactivación, se transforme en crecimiento, que es lo que todos esperamos, porque con esta recuperación apenas estamos tan mal como estábamos en el año 2023, 2022, hace 15 años que estamos estancados. Bueno, la aspiración de crecer es muy legítima, muy necesaria y posible, pero para eso nuevamente caemos en lo mismo. Bajo este entorno, bajo estas condiciones no va a pasar. Se necesita estas reformas y esta es otra razón por la cual habría que ir mucho más rápido en abordar e implementar estas reformas. Osvaldo, ¿y qué pasa si no se hacen estas reformas
en el tiempo corto, digamos, en un plazo corto, ¿empieza a perderse parte de lo que ya se logró? Mirá, yo no tengo el mensaje apocalíptico. Por ejemplo, la expresidenta Cristina Kirchner habló, bueno, de que después de octubre estalla todo. No parecería que estuviéramos en ese contexto. Muchas veces pasó, ¿no?, en la Argentina, que después de una estabilización y una pequeña reactivación explota todo porque se atrasa el tipo de cambio y se vuelve inviable e insostenible la situación. En este caso hay cosas distintas. La primera, bueno, el equilibrio fiscal, que es algo nuevo. La segunda, bueno, que hay otros factores estructurales de generación de dólares, como por ejemplo los hidrocarburos y potencialmente también la minería, que hacen que la historia probablemente sea distinta y el final sea distinto. No va por ahí por si explota o no. Lo que sí puede ser muy frustrante desde el punto de vista de que, bueno, ya he recuperado lo perdido, ahora nos cuesta mucho más mantener, ¿no?, el crecimiento del empleo, la mejora de los ingresos, bueno, generar oportunidades a la gente. Más bien todo lo contrario, ¿no? Lo que se está viendo en muchas empresas que están diciendo, che, yo con estas condiciones me cuesta competir, me cuesta exportar, y empieza a planear, bueno, cómo echo gente en lugar de contratar gente. Entonces, lo que nos puede pasar es eso, ¿no? De entrar en un clima de estancamiento, de mediocridad, que no explote, pero que por lo menos en lo económico, tal vez en lo social, bueno, puede pasar cualquier cosa, pero en lo económico no explote, pero que sea muy mediocre desde el punto de vista de lo que aspiramos, ¿no? De que es que de una vez por todas la Argentina salga de la decadencia. Por eso es urgente y prioritario la reforma, porque sería la manera de empalmar esto que ha sido hasta ahora una recuperación, convertir esa recuperación en crecimiento, tanto de inversión, de exportaciones, de producción y sobre todo de empleo de calidad, que es lo que más necesitamos. Bueno, ahí estaba Osvaldo Giordano, el presidente del IERAL, de la Fundación Mediterránea, y este trabajo que primero fue un trabajo en donde desarrolló la idea de que la baja de la inflación, tal como hemos visto en el mes de mayo, está empezando a apurar los tiempos, según el propio Giordano, para que las reformas de fondo pendientes, tributarias, laborales, mencionó también, empiecen a ganar protagonismo. Y no esperar el recambio en el Congreso del mes en realidad, las elecciones de octubre. El recambio se da en diciembre, porque dice prácticamente diciembre es hablar del 2026. Sí, bueno, pero tampoco es tan fácil, ¿no? No está fácil. Porque el gobierno tiene la necesidad de salir fortalecido de las elecciones legislativas y en el caso de que salga fortalecido, allí tendrá las condiciones en el Congreso para avanzar en una serie de reformas que ha venido postulando, pero que no le dan los números. Sí. ¿No? Entonces, los gobiernos tienen que lidiar con las mayorías, con las minorías, con las posibilidades que le da el electorado, y habrá que ver si tiene el cuerpo político necesario para avanzar estas reformas, que son reformas de fondo. Así es. Bueno, Giordano dice, muchas de estas reformas dependen más de los gobernadores, de acordar con los gobernadores, que con el Congreso. Claro. Bueno, habrá que ver ahí cómo resuelve esa ecuación el gobierno nacional para poder avanzar y, bueno, de alguna manera consolidar los buenos datos económicos que viene teniendo, especialmente en el plano fiscal e inflacionario. Está faltando toda la economía real, que en muchos sectores está bastante frenada todavía, ¿no? O Así muy es. frenada. Vamos a una pausa. En un rato vamos a hablar de precios, de la evolución y de este índice del 1,5% que arrojó mayo y que a muchos incluso los sorprende.